宣布宇通全球走完26里时间的之交，再见。Muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. Nuestra siguiente mesa de diálogo lleva por nombre Electromovilidad, más allá de buses. Esta mesa de diálogo está moderada por Víctor Sol, director corporativo de mantenimiento en Grupo CISA. Participan el maestro Francisco Cabeza Santillana, presidente de la Asociación de Impulso al Vehículo Eléctrico. Maestro Gustavo Jiménez, CEO de eMobilitas. La doctora Yolanda Villegas, directora jurídica global de Envases Universales. Ingeniera Isabel Miranda Martínez, jefa de marketing y ventas para la línea de negocios de Enelex México. Les damos la bienvenida. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa de diálogo de electromovilidad más allá de los autobuses. Hoy tenemos una mesa bastante interesante y creo que armamos un equipo de panelistas bastante completos. Se planeó que pudiéramos tener los distintos temas que pudieran abarcar, por así decir, los actuales esquemas de electromovilidad, con el fin de no solamente enfocarnos en la fabricación de vehículos. Digamos que estos temas que trataremos el día de hoy son bastante completos hasta llegar, por así decir, a los nuevos esquemas de negocio en movilidad. Quisiera presentar primeramente a los panelistas. Se encuentra con nosotros la ingeniera Isabel Miranda Martínez. Ella es Head de Marketing and Sales para la línea de negocios de Enel X en México. También nos acompaña la doctora Yolanda Villegas, directora jurídica global de Envases Universales. El maestro Gustavo Jiménez, CEO de eMobilitas. Y también el maestro Francisco Cabeza Santillana, el expresidente de la Asociación de Impulso al Vehículo Eléctrico. Gracias por acompañarnos. Bien, por cuestiones de logística y tiempo, vamos a dar un espacio de 6 minutos para las presentaciones. Comenzaremos, por favor, con la maestra Yolanda, si es tan amable de compartirnos su presentación. Adelante. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de compartir panel con grandes amigos. Además, yo voy a tocar el tema energético para de ahí dar paso a la electromovilidad. Entonces, en primera instancia, lo que quiero compartirles es que a nivel mundial han ido aumentando la demanda de consumo energético en general y ha sido de combustibles fósiles. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, la demanda desde 1800 hasta el año 2023 ha ido completamente en aumento. Y aquí les pongo las formas de energía de las que nos abastecemos, principalmente de hidrocarburos, de petróleo, de carbón y de gas. Si se fijan, las renovables ya han venido surgiendo. Tenemos, por ejemplo, hidroeléctrica, tenemos energía solar o generación distribuida, contamos con energía eólica, con energía nuclear, que aunque no es renovable, sí es energía limpia, y otras formas de energía. No obstante, el crecimiento de las fuentes fósiles siempre es exponencial. ¿Y qué pasa con este crecimiento? Ha ido aumentando la temperatura media de la Tierra. Ustedes saben lo que prevé el Acuerdo de París, que no debemos de pasar de estos 2 grados centígrados. Bueno, estamos muy cerca de esto. Entonces, el Foro Económico Mundial ya ha dicho que los riesgos climáticos se han vuelto sumamente importantes para la supervivencia del ser humano. Y aquí tienen, digamos, los diversos riesgos climáticos que estamos detectando actualmente. Para ello, entonces, va a ser bien importante ir hacia la transición energética, y aquí es donde viene también el hidrógeno verde, la generación renovable, la electromovilidad. Pero, ¿qué es la transición energética? Muchas veces hablamos de eso. El Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum también habla de la transición energética. ¿Pero qué es? Es un concepto que denota gradualidad. No va a pasar de la noche a la mañana.
Y en esta transición, digamos, de los combustibles fósiles a las renovables, vamos a tener como elemento medio el gas natural, que también debemos de aprovecharlo. Ahí también se emergen conceptos de soberanía, de seguridad energética. Ustedes saben que son diferentes. La soberanía te implica igualdad al exterior, somos iguales que todo el resto de los países, y supremacía al interior, que es quien te dicta las leyes. Mientras que la seguridad energética es otra cosa completamente diferente. Significa, según la Agencia Internacional de Energía, que el país le pueda proveer los productos energéticos a su población a un precio asequible. Y a nivel global ha habido dos grandes transiciones energéticas, primero de la biomasa a los combustibles fósiles en el siglo XVIII y luego en el siglo XXI, lo que estamos viviendo en la actualidad, de los combustibles fósiles a las renovables. Dentro de la primera gran transición energética tenemos que pasamos de la biomasa al carbón mineral, del aceite de ballena, al queroseno, del caballo al automóvil, del carbón al petróleo y del petróleo al gas natural como elemento medio. Posteriormente viene hidrógeno verde, electromovilidad y renovables. Pero actualmente, ¿en dónde estamos parados? Realmente tenemos pues una muy baja eficiencia energética en los edificios, una movilidad basada en combustibles fósiles. Todavía no logramos ver, digamos, un precio competitivo en el tema del hidrógeno. Y con todo esto tenemos entonces frente a nosotros el cambio climático. Está completamente comprobado científicamente para aquellos que dudan del cambio climático que a mayor combustión fósil, mayor emisión de gas de efecto invernadero, y a mayor emisión de gas de efecto invernadero, mayor temperatura en la Tierra. Y es precisamente el sector energético quienes producimos el 73.2% de las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel global. Por eso está en nosotros avanzar hacia la transición energética y hacia la electromovilidad. El concepto de transición energética tiene 4 subconceptos principales, que es la descentralización, la democratización, la digitalización y la descarbonización. ¿Todo esto qué significa? Que vamos a ir teniendo comunidades energéticas, ya los centros de consumo van a estar ubicados en estas pequeñas comunidades, vamos a ir descarbonizando obviamente y vamos a aprovechar todo el sistema tecnológico con la digitalización para tener viajes más eficientes, para tener sistemas más eficientes. Con todo esto se ve un cambio y una nueva geopolítica con un futuro brillante donde la electromovilidad, de la cual le van a platicar todos mis compañeros, pues va a llegar. Voy a saltarme estas 2 filminas para poder finalizar en los 6 minutos. La electromovilidad, ¿qué viene? Bueno, antes de la llegada de Donald Trump teníamos que pues más del 50% de los vehículos en China iban a ser totalmente eléctricos, íbamos a tener pues estas dicotomías entre infraestructura de recarga y la puesta en marcha de los vehículos eléctricos, los incentivos fiscales generalizados como los que existían en Estados Unidos, pero actualmente digamos que eso pues está por verse. China tiene grandes metas para el 2060 en cuanto a la disminución de sus emisiones de gas de efecto invernadero, y pues México también, digamos, estamos insertos en esta agenda verde y en la transición energética. Y con esto voy a cerrar mi presentación para ser respetuosa con los 6 minutos que me dieron, pero el principal detonante de la electromovilidad que debe ser que tenemos una mala calidad del aire. Más de 150 millones de personas estamos respirando, digamos, muy por arriba las métricas que marca la OMS, y más de 13 ciudades en Latinoamérica estamos haciendo este surpass de lo que marca la OMS. Entonces, bien importante estar viendo que el 95% de las necesidades del transporte son cubiertas con combustibles fósiles. Por eso tenemos que llegar hacia la electromovilidad. Obviamente hay una electromovilidad que se va a masificar en América Latina con países como Chile, como Brasil, como México, pero también están Costa Rica, Ecuador, Colombia, Barbados, y ya tan solo en el año 2020 teníamos 10.766 autobuses y autos eléctricos circulando en toda América Latina. Y con esta premisa pues ya dejo que pase Francisco Cabeza a explicar el resto del tema de electromovilidad. Muchas gracias, Yolanda. Te agradezco muchísimo la participación. Sé que tienes que salir también por otros compromisos, pero muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Bien, vamos con la presentación. Si me ayudan con la presentación, muy bien. Más allá de buses, electromovilidad, vamos a empezar con un poco de datos y a manejar bien el tiempo. Producto Interno Bruto, vamos a ver primero 1990 a 2024, cuánto ha crecido, cuántos habitantes somos, pasamos de 84 millones a 130 millones, vehículos en circulación pasamos de 9.8 millones a más de 58 millones de vehículos. ¿Qué significa eso? Que en un periodo de 1990 a la fecha nos gustó tener más coches que hijos. Nada más para que se den una idea, eso pasó en nuestro país. Y fíjense cuánto estamos contribuyendo en megatoneladas de CO2. Estamos contaminando mucho el planeta.
Y vamos a seguir viendo que México, en comparación con el resto del mundo, consume mucha energía para el transporte. Tenemos 58 millones de vehículos y, si se dan cuenta, se reparte en gran medida en vehículos ligeros. Y en los paneles anteriores, incluso en las ponencias que dieron, se habla de que no podemos seguir metiendo más coches en la ciudad porque ya no caben. La velocidad promedio es de 13 kilómetros por hora. Ya no caben más coches. ¿Sí? Y aunque los hagamos más chiquitos y aunque traigamos más motos, va a llegar un momento en el que no quepamos si no hacemos un transporte público eficiente. ¿Sí? El simple hecho de apostar por un transporte público de calidad ayuda a reducir emisiones de CO2 per se. Pero sigamos hablando de movilidad eléctrica. 38 millones de vehículos, imagínense que los volvemos eléctricos, aportaríamos mucho en ese 40,9% de consumo de energía del transporte de nuestro país. 12 millones de vehículos transportan mercancías y 1 millón de vehículos son autobuses. Esperamos que cada vez tengamos más autobuses y menos coches. México es el 7º fabricante de vehículos a nivel mundial y el 9º de vehículos eléctricos. Esto es muy importante para nosotros porque no podemos seguir comprando coches que no se fabrican aquí, porque eso va a impactar nuestra industria nacional. Y es una industria que aporta el 5% del PIB nacional y el 23% del PIB manufacturero. ¿Qué significa? Los coches que se producen en México nos generan mucha derrama económica en nuestro país y generan muchos empleos. No podemos seguir comprando porque es más barato un coche que no se hace en nuestro país. Hay que seguir promoviendo lo hecho en México. Y como pueden ver, pues México ocupa el 12º lugar a nivel mundial en las ventas de vehículos domésticos con una participación del 1,8%. Datos interesantes sobre el tráfico que les comentaba: 3.3 millones de horas hombre atrapados en el tráfico. Ese es el tiempo que perdemos como país porque estamos atrapados en el tráfico. La tasa de adopción de vehículos la podemos ver del lado derecho. El promedio anual de la adopción de vehículos es del 5,3% en la zona metropolitana contra el crecimiento promedio de 1,29% sobre ese mismo periodo. ¿Qué más podemos ver aquí? El 9º lugar entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Importante, la flota vehicular que tenemos como país es la 10ª más grande del mundo y en vehículos comerciales competimos por el 5º lugar con India. México debe ser prioridad para la electrificación del transporte, no solo para las y los mexicanos, no solo para la presidencia, no solo para los gobiernos, sino para todas las empresas globales que operan en nuestro país, porque su flota seguro está en el top 5, los vehículos que operan aquí en México. Muy importante decir, todos estos vehículos, ya lo dijeron anteriormente, ocupan electricidad. ¿Y qué sucede? Que el año pasado el 40% del país se apagó. Tuvimos apagones en el 40% del país, 3 estados. Y podemos ver que México tiene una capacidad de generación solar fotovoltaica bestial. Tenemos mucha capacidad para generar electricidad. Tenemos electricidad de sobra si la utilizamos de fuentes renovables como es la solar. Si bien tenemos un problema que es de dónde voy a sacar tanta electricidad para cargar los camiones, también tenemos una gran oportunidad que es la generación fotovoltaica y no tienes que hacer tendidos de líneas de transmisión y de distribución para garantizar esa energía en donde tú la requieras. Recordemos que México es el 9º país con mayores emisiones de CO2 en el mundo, mucho para poder cumplir el compromiso de París, que como vieron ya lo rompimos. El año pasado incrementamos la temperatura por arriba de lo que acordamos en París, entonces no estamos cumpliendo lo que prometemos y pues se trata de la confianza de la que hablaban en el panel anterior. Matriz energética, hay quien dice es que la matriz energética de México es muy cochina. No es cierto, si la comparamos con los 10 países que más vehículos tienen en el mundo, la mayoría de los países tienen más carbón en su generación eléctrica que nosotros. Nosotros tenemos mucho gas, el gas es 50% menos contaminante que el carbón. Con eso podemos ver que competimos con China y con todos los demás países que ven ahí en la gráfica, excepto Brasil, pero sus vehículos en Brasil son un 30% más caros por la estructura de impuestos que tiene Brasil. Entonces conviene apostar por México en la movilidad eléctrica. Esto lo van a poder ver, les vamos a compartir, tengo entendido que sí vamos a compartir presentaciones más adelante. Son datos de qué compromisos nacionales e internacionales tiene México en materia de movilidad eléctrica. Tenemos muchos compromisos, los tenemos que cumplir. No me voy a detener a hablar de ellos, pero como pueden ver, a lo largo desde el 2012 hasta la fecha, nos hemos ido comprometiendo cada vez más a la transición energética.
vamos a pasar de un 63% de consumo de energía fósil a solamente un 12% en los próximos 20 años que están por venir. Estos son otros beneficios y políticas públicas. No me detengo aquí. Lo que sí quiero resaltar es que la mayoría de las políticas públicas están en beneficio de los vehículos ligeros. La industria automotriz de vehículos ligeros ha hecho un lobbying muy fuerte en el país. Tenemos que hacer lo mismo en el transporte público y en el transporte de mercancías para garantizar que tengamos la misma cantidad de incentivos para el transporte público y para el transporte de mercancías. Así como para la infraestructura pública, debe haber un apoyo a la infraestructura pública porque tiende a ser el 15% de la inversión de un proyecto de transporte público, solo la infraestructura eléctrica. Y también tenemos que hablar de la capacidad, más adelante hablaremos. Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, tenemos que hablar sobre retomar esta estrategia. Se hablaron de muchos pilares sobre esta Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Ahí se alcanza a ver en qué pilares está basado esto, con qué secretaría se tiene que hablar. Esperamos que este gobierno retome esta Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y nos podamos poner serios en cuanto a nuestras metas, objetivos y cómo lo vamos a lograr. Y al final lo que podemos ver aquí es las 5 líneas de BRT. No solamente ayuda a reducir emisiones de CO2 por el simple hecho de cambiar de tecnología, sino porque la misma gente opta por cambiar de modo de transporte. En este ejercicio, estos datos que tenemos son de USAID, que al final lo que nos dicen es, con el ejercicio de las 5 líneas de BRT en Mérida, se mitigan 9,478 toneladas de CO2 en un periodo de 15 años. Y lo que podemos ver es que en gran parte es porque la gente cambia de modalidad, de utilizar buses largos a usar el BRT, de utilizar su coche a usar el BRT, de utilizar el taxi a usar el BRT, de utilizar la bicicleta a usar el BRT. Y aquí vemos en qué porcentaje la gente prefiere dejar de moverse en su coche, dejar de usar el minibús, dejar de usar el taxi o el coche privado por utilizar un metrobús. Y con esto cierro mi presentación con algunos datos. Muy importante hablar de la recarga. Hoy se está promoviendo la carga en patios privada. Cada autobús consume en promedio 100 kilowatts. Eso es el equivalente a 21 casas, cada autobús. Imagínense la energía de 21 casas. ¿Sí? Entonces, algo importante es que esa energía solo se está utilizando 5 horas al día. Deberíamos promover más la carga pública para que esa capacidad eléctrica que estamos utilizando se utilice las 24 horas del día, porque ya les dije que tenemos poca electricidad en el país y hay que optimizar esa energía. Es decir, poner la carga pública, que las 24 horas del día se esté utilizando y que no tengamos capacidad eléctrica subutilizada, que solamente se utiliza 5 horas al día. Porque entonces vamos a demandar 5 veces la capacidad eléctrica que deberíamos requerir como país. Más carga pública, menos carga privada. Cierro con eso. Muchas gracias, Francisco. Bien, como podemos ver, vamos desde la situación actual, estamos explicando lo que se requiere justo para llegar a este cambio y por qué es tan importante. La siguiente parte o el eslabón de la cadena, por así decir, de la electromovilidad que vamos a escuchar por parte de Gustavo, tiene que ver con no solamente las políticas públicas o la situación actual, sino qué más nos hace falta. Adelante, Gustavo, por favor. Claro que sí, ¿me escuchan bien? Bueno, gracias por la invitación. Otra vez feliz de estar acá en el Congreso número 16. Pues hemos venido trabajando en temas de electromovilidad ya un tiempo y desde Mobilitas nos ha tocado participar en prácticamente todos los proyectos de movilidad eléctrica del país y muchos de Latinoamérica. Entonces tengo aquí una presentación, no sé si me la puedan poner. Justo. Entonces acá hablamos de la triste realidad, ¿no? En realidad hay 835 autobuses eléctricos en México, pero solo 335 de esos son autobuses de baterías. Todos los demás son trolebuses que están circulando aquí en la Ciudad de México. Yo fui de hecho de los que les tocó trabajar en el primer proyecto de trolebuses porque vimos que había un gran potencial, justo porque ya había catenaria, ya había infraestructura. Entonces esa fue la decisión que se tomó en ese entonces porque era más barato migrar a trolebuses que poner buses eléctricos y quitar la catenaria.
pero la realidad es que muy pocas ciudades todavía tienen buses eléctricos. Ciudad de México ya tiene con RTP, seguramente ustedes también vieron los nuevos buses eléctricos de RTP, nos tocó trabajar en ese proyecto. En Nuevo León, Metro Rey también ya tiene algunos buses eléctricos circulando. Yucatán, el IETRAM, en Jalisco, la primera línea eléctrica de México con cerca de 38 autobuses, y ahora el Estado de México, ¿no? Que ya también tiene sus buses eléctricos en el Mexibus. Pero hay cerca de 500,000 buses y vagonetas que prestan el servicio de transporte público en México. Entonces eso significa que no hemos llegado ni siquiera al 1% de migración, y seguramente han participado en miles de talleres de electromovilidad, consejos de electromovilidad, etcétera, etcétera, pero no estamos avanzando en electrificar la flota. Esto es en realidad una tragedia, y les quiero contar un poquito la historia del por qué no estamos avanzando en la electrificación en México. ¿Por qué nos está tomando tanto tiempo cuando vemos países como Colombia, que ya tiene cerca de 3,000 autobuses, Chile, que también ya está llegando a los 3,000? Entonces eso, pues, hay una gran oportunidad en México. Pues desde Mobilitas hemos venido trabajando, ¿no? Asesorando a varios gobiernos en Latinoamérica con este foco, ¿no? Que comentaba Yolanda, que es la descarbonización, la digitalización y la democratización. Entonces sí nos ha tocado ver experiencias pues en varias partes del mundo. Hemos trabajado ya en más de 18 países y con 85 proyectos que han sido diferentes configuraciones de cómo hacer un proyecto de movilidad eléctrica que sea funcional, ¿no? Entonces, para estructurar los proyectos hay varios temas que tenemos que ver. Primero, los vehículos eléctricos. En México ya hay mucha oferta. Lo comentaba aquí el secretario Diego, ¿no? Que ya habían como 15 compañías vendiendo buses eléctricos. Seguramente ya hay aquí afuera, ¿no? Hay baterías buenas, hay servicios de mantenimiento y postventa, hay conductores ya que se están capacitando en esto, y también tenemos una gran red energética que se tiene que mejorar, pero que no es todavía como, no necesitamos hacer grandes inversiones, ¿no? Para que podamos poner los buses eléctricos. Está la infraestructura de carga, ahorita nos van a hablar de Enel, de todo el trabajo que están haciendo ahí, los cargadores, hay patios de encierro, pero lo que nos está faltando aquí en México es tener buenos modelos financieros. O sea, tener una buena estructuración de los proyectos de movilidad eléctrica, que esto es para todos los proyectos de movilidad, ¿no? Hablaban recientemente los secretarios, ¿no? De que tenemos que tener esa migración de hombre, camión, empresa. Eso es fundamental. Si no hay formalización en el sector transporte, no va a haber dinero, ¿no? Pero si hay formalización, va a haber mucho dinero. Entonces, las fases de implementación de un proyecto de movilidad eléctrica pues requieren diseño operacional, como saben, ya tener bien consolidada qué ruta va a ser, una evaluación, ¿no? De las capacidades pues del mismo ente de transporte o de la empresa de transporte o de la gente que va a estar cercana al transporte para ver qué se necesita hacer para que lleguen a ese proyecto, y luego definir el potencial de electrificación de alguna ruta. En la Ciudad de México pues se evaluaron, ¿no? Las rutas de Metrobús, cuáles eran las mismas idóneas. Igual ahora también hubo un proyecto en Quintana Roo que se evaluó, ¿no? Las rutas de transporte eléctrico que pueden electrificarse, y ya con eso debemos de tener un buen mapeo operacional, un diseño eléctrico que sea funcional. A veces el diseño eléctrico, si no se hace óptimo, puedes gastarte más de lo que se debe, como ahorita están diciendo ahí en Yucatán, que a lo mejor sucedió eso, ¿no? Que se gastó más de lo que se debió en el diseño eléctrico, el diseño de obra civil, un modelo de negocio que sea pues ganar para todos, y finalmente el modelo financiero, que es lo que te va a ayudar a conseguir dinero con los bancos, ¿no? Porque usualmente nadie tiene billones de pesos para invertir, entonces eso es importante, y un mapa de ruta para llegar a ese éxito. Y bueno, hay mucho dinero, creo que a lo mejor no me van a creer, pero sí hay mucho dinero. A nosotros que nos toca trabajar con muchos bancos, o sea, todo mundo te va a prestar dinero si sabes estructurar tu proyecto. Si no sabes estructurar tu proyecto, no va a haber dinero. Hay cerca de 20 instituciones financieras en México que están prestando dinero para bonos verdes, vehículos eléctricos, pero no todo el mundo lo está gastando. Hemos hablado ya con muchos bancos que quisieran invertir, pero no encuentran el proyecto. ¿Y por qué no encuentran el proyecto? Porque a lo mejor falta esa consolidación, ¿no? Hay créditos, hay arrendamiento financiero, hay garantías, hay capital, hay empresas como Vemo, ¿no? que podrían invertir, hay empresas como Enel que también podrían invertir dinero, ¿no? En los vehículos. Y también hay una diversidad de beneficios, ¿no? Justo lo que ayuda mucho a los sistemas de transporte es que haya un fideicomiso. Si no hay un fideicomiso establecido, va a ser muy difícil, ¿no? Que estos entes financieros quieran prestar el dinero. Y también hay muchos fondos multilaterales que hemos trabajado nosotros con KfW, mucho y NAFIN, para colocar créditos importantes para las flotas de buses eléctricos, pero el foco es que sean bancables y estructurados. Entonces,
Eso es lo que nos falta, ¿no? En México no hay tanto proyecto de movilidad eléctrica porque falta la estructuración. Usualmente cuando tú vas con Afin o con algún otro banco, pues te van a requerir ciertas cosas, ¿no? Como la debida diligencia de evaluar los riesgos de viabilidad, los riesgos operativos, que sí tengas la demanda, que tengas el apoyo del gobierno. Entonces, usualmente se requiere la formalización y tener algún acuerdo con el gobierno de algún tipo de subsidio, ¿no? Cuando hay subsidio de por medio, las cosas avanzan muy rápido y lo que hemos visto en todos nuestros proyectos es con un 20% del costo total del proyecto, ya con eso jala el modelo de negocio. Porque ya los buses eléctricos gastas menos en la operación, gastas menos en el mantenimiento, te sale muchísimo más barata la energía, o sea, vas a ahorrar 70% de lo que gastas en combustible, lo vas a ahorrar. Entonces, con estas aristas bien fundamentadas, también puedes conseguir ese dinero. Los bancos son un poco más exigentes, ¿no? También evalúan el tema ambiental y social, que eso a veces cuesta trabajo para una empresa de transporte nueva o ya con alguna establecida que pueda conseguir todos esos estándares, ¿no? Entonces también nosotros hemos apoyado a que consigan esos temas de ambientales y sociales. Y finalmente, pues conseguir este financiamiento, ¿no? Entonces, en la cicla de vida de un financiamiento para buses eléctricos, pues hay que ver el acercamiento con el cliente, evaluar bien el proyecto, saber que tienes la demanda suficiente, el apoyo gubernamental, que eres una empresa, para que después puedas conseguir esa aprobación y el banco pueda desembolsar y así tener una supervisión. Creo que podemos lograrlo, o sea, tenemos muy pocos autobuses eléctricos en el país. Yo creo que hay más, yo he asistido a más eventos de buses eléctricos que los buses eléctricos que hay en este país. Entonces es un poco triste seguir así hablando y hablando y que la verdad no se haya consolidado tantos proyectos. Se puede, la tecnología está lista, ya pueden ir a 1000 eventos, ¿no? Donde presentan los buses eléctricos, el de Volvo está padrísimo, ¿no? Obviamente están un poco más caros que los de diésel, pero existe, ¿no? Y también ya hay una gran suma de actores, tanto políticos como de empresas, como de bancos, que están sumando esfuerzos para lograr que la movilidad eléctrica se dé, y también las políticas públicas que están respaldando el camino. Estuvo aquí Rodolfo de la Secretaría de Economía, ellos también están impulsando, ¿no? Poder apoyar al sector transporte, que a veces no venía de ese lado, no venía de otros lados, pero también económicamente pues vale la pena invertir, así como lo hizo China hace 15 años, que invirtieron muy fuerte en el transporte público eléctrico, y ellos han logrado pues casi electrificar el 100% de sus flotas en muchas ciudades chinas. En México todavía nos falta eso y también pues ver, ¿no? Que el financiamiento está disponible. Entonces hay que estructurar bien el proyecto para que podamos conseguir esa renovación vehicular, que no solo son buses bonitos, buses eléctricos, sino también tienes toda la reforma al transporte, tener empresas, tener buenas rutas, tener una buena consolidación y también tener esa buena relación gobierno-transportista para lograr consolidar los proyectos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bien, por último, daremos la palabra a la ingeniera Isabel. Posterior a esto tendremos un espacio breve para algunas conclusiones. Por favor, Isabel, sí. Bien, parece que tenemos un video de 3 minutos. No sé si lo tengamos listo en cabina. Si nos ayudan, por favor. También podemos comenzar con la presentación, ¿eh? Perfecto, en lo que nos proyectan. Buenas tardes a todos y todas, muchísimo gusto. Me da mucho gusto también estar compartiendo con ustedes, con mis compañeros el día de hoy. Justamente me llena de orgullo poderles compartir lo que ya hemos venido hablando en diferentes paneles y específicamente ya no abordar el tema desde retos y oportunidades para llegar a la electromovilidad. Más bien hablarles ya de casos de éxito que tenemos en México establecidos. Digo, ojalá y ahorita podamos proyectar más adelante el video que lo explicamos ya súper bien. Hicimos un concentrado de los principales proyectos en transporte público que tenemos actualmente en el país y del cual pues me honro en hablar por todo el equipo de NLEX México que ha contribuido para que esto pues pueda materializarse. Y justo lo que nos compartía la doctora hace un momento, bueno, estos somos nosotros, me voy a saltar esto,
acerca de la transición energética, que lo explicó súper bien a grandes rasgos. Pero ¿para qué nos sirve la electrificación en esta transición energética? Pues sin la electrificación, o sea, no vamos a sumar a esta transición energética, y también lo que nos compartía Francisco, que ya estamos desviadísimos de los acuerdos de París y que justamente parte de abonar a esta transición energética es la electrificación. ¿Y qué significa electrificación? Electrificación en electromovilidad no es poner cargadores, es hacer ese traje a la medida realmente con lo que nosotros llamamos círculo de electrificación sostenible, que justo trae innovación, digitalización, eficiencia, descarbonización y sustentabilidad. Y es desde ahí, desde este círculo de electrificación sostenible, que nosotros desarrollamos y hemos desarrollado todos los proyectos en transporte público que tenemos operativos. Y es importante entender que hay que hacer un traje a la medida, un llave en mano, para justo evitar los sobrecostos que nos compartían en el panel anterior, porque así se planifica junto con la estrategia de recarga de forma segura un patio. Pero no solo se queda en eso. ¿En qué más? ¿En qué más podemos avanzar? Me voy a pasar a esto. Cuando electrificamos un sitio, ya sea en público o para transporte público o privado, siempre pensamos en primero qué unidad voy a colocar. Hay muchas armadoras, hay muchas marcas, ya ahorita nos dieron datos de infinidades, pero nunca nos preocupamos qué hay detrás del vehículo, a qué nos enfrentamos cuando hablamos de cargadores o de infraestructura eléctrica, incluso más allá. ¿De dónde traemos la energía? También Francisco ahorita nos daba un dato importante acerca de los apagones que hemos tenido el año pasado. Y justamente es aquí donde me gustaría enfatizar el tema de la energía, que es de los más importantes que tenemos que prever a la hora en la que vamos a electrificar un hub de recarga. Entonces, justamente este tema de la energía, el traje a la medida de qué selección de cargadores vamos a tener en conjunto con todo el dimensionamiento eléctrico, que es importante. Y aquí es donde me gustaría también hacer una invitación a todos. Yo sé que aquí hay muchos estudiantes a que sigan aportando, porque la electrificación se hace posible solo siguiendo normativa. Y la normativa significa que tenemos que electrificar de forma consciente y eficiente con lo que ya tenemos. Y esta normativa existe, tenemos normativa nacional e internacional. Y es desde ese punto de vista que tenemos que diseñar nuestros sitios, porque es así como le vamos a dar vida útil a un hub de recarga, es decir, que pueda ser un proyecto a largo plazo y que el mismo pueda ser rentable. Y por supuesto, cuando hablamos de rentabilidad, no solamente se debe de quedar en encender el autobús y cargarlo, sino que se le pueda dar una operación y mantenimiento. Y para que esa operación y mantenimiento se pueda dar, claramente debe de existir un servicio postventa y deben de ser equipos completamente certificados. También nos lo comentaba Francisco y lo ha dicho en muchísimos foros, es importante entender que ya tenemos DACs de electromovilidad, que es importante que toda la tecnología de carga que estemos implementando en México traiga consigo esta consigna, porque estamos en un sistema interconectado. Ya el match entre el sistema el sistema de energía y el sistema de transporte nos hace la electromovilidad. Y justamente todos los elementos que nosotros conectemos a este sistema pueden o no afectar al mismo. Entonces, es importantísimo que estén normados. Y por supuesto, la energía. Me gustaría que ahorita sí pudiéramos pasar el video, porque justo nuestros hubs de recarga hoy por hoy ya se electrifican de forma sostenible y sustentable. Es decir, ya en nuestros hubs de recarga nosotros estamos colocando sistemas de generación distribuida que no solamente ayudan a la carga local para los cargadores, sino también para electrificar el patio en servicios generales como es el alumbrado del mismo. Entonces, me voy a quedar con el video y con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias por tu participación. Enel X Global Retail es la línea de negocio global del grupo Enel, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras para la electrificación sostenible.
En 2022, llegamos a México liderando la transformación energética del país mediante proyectos dirigidos a clientes B2B y B2G. Ofrecemos propuestas integrales a través del Círculo de Electrificación Sostenible que incluye movilidad eléctrica, generación distribuida, iluminación inteligente, energía 100% renovable y soluciones detrás del medidor. Hemos colaborado con el sector público para impulsar la transformación del transporte público. Los modelos de negocio que tenemos establecidos en México son dos. El primer modelo es el Charging as a Service, donde además de hacer un leasing a largo plazo de la infraestructura eléctrica y de recarga, también damos una operación y mantenimiento por la vida útil de este proyecto. Y este modelo lo tenemos implementado en las líneas 3 y línea 4 del Metrobús en la Ciudad de México. Y el segundo modelo de negocio, e-Buses as a Service, que tenemos implementado con el Metrorrey en la Ciudad de Monterrey, es un modelo de negocio integral, donde además de dar en leasing lo que es la infraestructura eléctrica y de recarga, también se suman los autobuses 100% eléctricos. El primer proyecto fue Línea 3, en donde instalamos 25 cargadores de 180 kilowatts para una capacidad instalada de 4.4 megawatts, lo cual nos ayuda a electrificar 60 autobuses. Es un proyecto de Mobility ADO en colaboración con Enel X. Fue la primera en el mundo en ser 100% eléctrica con este tipo de características. Movemos en todo lo que es la línea 3 de Metrobús un total de 200,000 usuarios por día. En línea 4 instalamos 28 cargadores de una potencia máxima de 180 kilowatts para 55 autobuses y una capacidad total de 4.9 megawatts. En ambos proyectos suministramos una plataforma de monitoreo en donde se puede ver la información del estado de la batería de los autobuses, además de la información que proporciona el cargador, como es la potencia que se está suministrando, el voltaje que está entregando y la corriente que se entrega. Estamos en el patio exposición de la ruta Exposición Pablo Olivas del sistema Transmetro de Monterrey. Este patio consta de 11 cargadores 180 kilowatts que nos permite dar soporte y carga a 21 autobuses. Cada uno de estos autobuses con una autonomía de 380 kilowatts. Adicionalmente, contamos con sistemas de paneles fotovoltaicos que da soporte no solamente al proceso de carga, sino a todo el patio en su conjunto. Hicimos esta sociedad de dinamismo urbano con Enel debido a las expertise de cada quien, ellos en el tema de la movilidad eléctrica, nosotros en el tema del transporte público aquí en Nuevo León. El camión eléctrico lo que vemos es, 1, el ahorro en el combustible, 2, el ahorro en el mantenimiento, que yo creo que es uno de los principales insumos que se tiene aparte del combustible, y 3 es que trae más potencia y no tiene ruido. Eso la verdad es que los aligera mucho en el trabajo. Estos modelos de negocio se logran gracias a la alianza público-privado que tenemos actualmente en México. Y esto lo hacemos para tener un transporte público más limpio, más accesible y sobre todo libre de contaminación. En Enel X, transformamos la energía de México en nuevas oportunidades de crecimiento y progreso, basándonos en una estrategia centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. Este video está basado en 3 de nuestros casos de éxito. No. Principalmente con el Metrobús en la Ciudad de México. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que era el modelo de negocio que hemos implementado con el Metrobús en la Ciudad de México en lo que es línea 4 y línea 3. El modelo de negocio es Charging as a Service, donde en un leasing por 15 años nosotros fuimos adjudicados y ya estamos operativos en el primer proyecto, en Mexibus línea 3, desde febrero del 2023 y en Metrobús línea 4, es que también ya estamos en Mexibus, ya me cuatrapeo con tantos proyectos, y en línea 4 estamos operativos desde diciembre del 2024. Entonces, aquí aplicamos este modelo de Charging as a Service, donde nosotros financiamos por 15 años la infraestructura eléctrica y de recarga con su operación y mantenimiento, y es justo como esto que nos hablaba Gustavo, de los modelos que tienen que ser sostenibles para que se pueda no solamente considerar los cargadores, sino también el tema del financiamiento en un proyecto es de los más importantes.
También damos datos característicos como es las gestiones con la Comisión Federal de Electricidad, porque ya estamos hablando de que estos sitios están electrificados y se necesitan por lo menos 5 megawatts de generación para poderlos alimentar. Entonces, esto ha sido un reto, pero también ha sido una gran oportunidad que se ha trabajado en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad para poder dar suministro a estos hubs de recarga. Y por último, hablamos de nuestro proyecto en Monterrey, donde nosotros también somos operadores. Ya no solamente financiamos proyectos, los construimos, los desarrollamos, sino también ya los operamos. En Monterrey nosotros operamos 21 unidades eléctricas, le damos servicio al Metrorrey en un modelo de negocio que nosotros llamamos e-Buses as a Service. Nosotros fuimos adjudicados también en un contrato a largo plazo, donde nosotros damos autobuses, infraestructura eléctrica de recarga, y justo en este hub de recarga ya lo tenemos electrificado al 100% con paneles solares en la techumbre. Entonces, a mí me gustaría enfatizar en que ya no son los retos y las oportunidades, sino busquemos más estas mejoras continuas con lo que tenemos ahora para seguir contribuyendo a la electrificación del transporte. Muchas gracias, Isabel. Coincido contigo, nos quedan unos minutos quizá para comentar algunas conclusiones. Me gustó mucho que dijeras justo eso. O sea, hoy no es qué hay que hacer o cuál es el reto para llegar. Más bien es hoy dónde estamos, qué otras cosas nos hacen falta y ahora qué sigue. O sea, después de este peldaño creo que también es momento de comenzar a pensar no solamente en una infraestructura bien adecuada, en un modelo de negocio muy bien estructurado, en las políticas públicas, en la participación tanto de la sociedad civil, de las autoridades, que haya incentivos también para este cambio, que pueda producirse de manera más rápida. Digo, el caso de China, reemplazar 16,000 vehículos en 5 años solo se logra si es que todos están dentro del barco y hay ciertas motivaciones desde las autoridades hasta la sociedad. Ahora, hay otros temas quizá que son en los que tendríamos que estar pensando, justo la capacidad energética del país, los sistemas de almacenamiento de energía, y creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Al menos. Entonces, parecería que esos son los siguientes retos. Esta misma semana ha habido muchos apagones en el sur del país. España acaba de tener también una situación bastante complicada con una puesta de energía verde, donde quizá pensaron que eso iba a sustituir su capacidad de generación de energía. Y creo que poco a poco van mostrándose ahora sí los siguientes retos, qué sigue y qué es lo que tendríamos que hacer. Me gustaría quizá un poco que platiquemos de eso como conclusión en los minutos que tenemos. Si me permites entrarle. Adelante, Francisco, por favor. Primer reto, y lo digo cada que puedo, conector universal. No es posible que México tenga conector chino, europeo, americano, y que tengamos que decir ¿y cuál pongo? Porque resulta que el país no ha dicho cuál es el que debe de utilizar. No estoy diciendo cuál es el mejor o cuál es el peor. Eso le corresponde al gobierno decidir cuál es el conector que el país debe tener. En Europa se tiene el conector europeo y todos los vehículos que llegan a Europa llegan con ese conector, no importando de qué país vengan. En China pasa lo mismo, todos los vehículos utilizan conector chino, no importando el vehículo de qué país venga. Sabemos que todos los vehículos y autobuses se fabrican en Europa, Estados Unidos, Japón, China, y a partir de ahí tenemos que decir cuál es el conector que más le conviene a México. La dificultad que estamos teniendo en este momento es que si tú tienes un patio de recarga y adoptas todos tus conectores con conector chino y más adelante decides sustituir tu vehículo por un europeo, vas a empezar a tener problemas. Y le vamos a empezar a exigir a la red del sistema eléctrico el doble de la capacidad porque necesito tener el doble de equipo. Nos va a costar más a los operadores porque vamos a tener que comprar más cargadores, vamos a tener que redimensionar los transformadores y le vamos a pedir más al sistema eléctrico nacional. Y además pensemos que ya dije que solo se utilizan 5 horas al día. Aquí corrígeme, Isabel, creo que son 5 horas al día las que se utilicen. Si yo tengo ese patio, podría venderle la electricidad al transportista y le podría vender la electricidad al de los Ubers, al del taxi, el resto del día que mi patio está vacío.
y ya tengo otro negocio. Pero otra vez tengo el mismo problema, ¿qué conector pongo? Porque a lo mejor me voy a llevar un coche con conector chino, un coche con conector americano y un coche con conector europeo. Y si volteamos a ver el sistema eléctrico nacional desde Alaska hasta Colombia, estamos a 110, a 127 volts, a 60 Hz. Esa es una pista para el gobierno para que puedan decir cuál es el conector que más le conviene al país. ¿Sí? Muy importante que alcemos la voz y pidamos un conector universal al país, porque de otra manera vamos a multiplicar por 3 la inversión en infraestructura y a dividir por 3 nuestra capacidad de utilizarla. Ese es mi mensaje de qué sigue. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Sin electrificación no hay transición. Entonces, para nosotros, lo que vemos como oportunidad en este momento ya a la hora de electrificar no solamente es pensar en el autobús o la unidad, ni en los cargadores, sino en la energía. Entonces, es importante seguir haciendo conciencia de que la generación local, la generación distribuida es lo que nos vaya a ayudar a dar soporte, porque incluso este ejemplo que nos pone Francisco de además tener esta energía que te va a sobrar porque el sol es un recurso natural, es un recurso gratuito, ¿qué podemos hacer además con esa energía? El almacenamiento. Entonces hay que pensar más allá en este recambio que vamos a tener en los próximos 8 años, que ya van a ser menos, ya estamos en los próximos 6 años de recambio de las baterías de las primeras unidades. ¿Qué vamos a hacer con estas baterías si solamente pierden un 30 o un 20% de su vida? Entonces, voy a dejar esa tarea para los alumnos que están aquí en los desarrollos tecnológicos que podamos hacer, pero uso de energía local, generación distribuida, tenemos que empujarla muchísimo para electrificar y pensemos cómo vamos a seguir almacenando esta energía. Muchas gracias, Isabel. Gustavo. Sí, el tema eléctrico es muy importante y fundamental y tumba proyectos de electrificación en la movilidad, ¿no? Cuando me tocó empezar con esto, pues fue mucho de identificar dónde había el potencial de electrificar rápidamente las rutas, ¿no? Nos tocó trabajar con Jalisco, con Diego, y ahí luego se vio que en el CITEUR pues estaba ahí el tren eléctrico y ahí tenían una subestación y pues ya llegaba la electricidad con alta potencia, entonces ahí se construye el patio. En Metrorrey se construye al lado de las subestaciones del metro, ¿no? Los patios están al ladito. ¿Qué pasa con Ciudad de México? Pues bueno, se tuvo el tema ahí en el patio, ¿no? Júpiter, que no estaba también conectada y se gastó casi $1 millón en solo conectar la línea eléctrica al patio. Entonces, creo que esa es la labor que también como el gremio transportista, como gremio del sector, debemos de identificar dónde es más fácil y más barato conectar nuestros patios eléctricos para que podamos tener pues, proyectos más costo eficientes. Y lo que sucedió en Mérida es que como también no tenían mucha cercanía con un gran patio eléctrico, pues se negoció con la CFE, ¿no? Se negoció con la CFE, se hizo un proyecto estatal, se construyó ahí también un equipo para generar energía cerca de donde iban a estar los buses y ya hubo una coordinación interinstitucional para poder dar esa energía y así reducir los costos. Ahora pagan $2 por kilowatt hora, así hubo una reducción del 80% del costo de energía en lugar de combustible fósil a eléctrico, pero todo fue con una coordinación, es lo que a veces nos cuesta trabajo aquí en México, ¿no? Tener esa coordinación interinstitucional. Y pues sí entiendo a los colegas transportistas, una vez me llegaron ahí de Jalisco que querían un proyecto, ya tenían todo consolidado, tenían el dinero para comprar los buses, tenían el dinero para la infraestructura y resulta que no tenían el acceso a la media tensión que se requería para conectar el patio y le salía carísimo y se cayó todo el proyecto. Entonces, eso de la conexión eléctrica es fundamental para que cuando se consoliden, se presenten los proyectos, pues el gobierno también pueda ayudar, ¿no? A conseguir esos espacios y tener esas sinergias, ¿no? con la CFE y con los que se requieran, ¿no? Para poder reducir el costo de la infraestructura. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a los tres por justo sus aportaciones y creo que sí fue bastante completo, redondo el tema, aunque con poco tiempo tema da para mucho más, pero les agradezco. Ojalá que en la siguiente participación del Congreso podamos estar ya hablando de casos de éxitos de almacenamiento o de nuevos modelos de negocio y cómo vamos justo con la transición actual. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a las participantes de la mesa de diálogo Electromovilidad más allá de buses.
Maestro Cabeza Santillana. Presidente de la Asociación de Impulso al Vehículo Eléctrico, Maestro Gustavo Jiménez, CEO de Inmovilitas. La doctora Yolanda Villegas, Directora Jurídica Global de Envases Universales. Ingeniera Isabel Miranda Martínez, Jefa de Marketing y Ventas para la línea de negocios de Enel X México. Y Víctor Sol, Director Corporativo de Mantenimiento de Grupo CISA. Y les haremos entrega de sus reconocimientos respectivos por parte de Arturo Guzmán, Director de Operaciones de Grupo CISA.